Militares que apoyaron a Guaidó denuncian abandono. Militares que salieron de Venezuela y reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino enfrentan serias dificultades en el exterior y denuncian haber sido abandonados por el líder opositor. Un reportaje especial publicado en la web de Telemundo reseña los testimonios de militares desertores y señala que la promesa de protección y garantías por parte de Guaidó no se cumplieron a tal punto que algunos estarían detenidos en Estados Unidos. Caí en un saco y estoy en el fondo, perdí todo, mi familia, mi casa. Lo que hice no valió nada, no veo una salida, declaró el mayor del ejército Hugo Parra, quien se encuentra privado de libertad en el Wynn Correctional Center, una de las cárceles designadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para retener a miles de migrantes. Había mucha esperanza, pero no hubo el apoyo necesario de Guaidó y su gente para aniquilar al gobierno de Maduro. Él tuvo que haber sido más contundente, más radical, aseguró. Parra fue el oficial de mayor rango en llamar a Guaidó presidente encargado de Venezuela. Sin embargo, ahora se encuentra a la deriva y a la espera de que Estados Unidos tome una decisión sobre su caso. El caso del mayor es solo uno de cientos de militares que huyeron del país suramericano, bajo la promesa de que serían resguardados por el gobierno interino y recibidos por los países amigos de la democracia. En Colombia varios han sido atendidos por el gobierno de Iván Duque tras haber cruzado la frontera en el instante en que desconocieron a Maduro como jefe de Estado. La embajada de Panamá en Caracas decidió asilar a un puñado de militares que se deslindaron del chavismo para apoyar a Juan Guaidó y desde entonces están 7 meses en vilo debido a los problemas con su seguridad. Sin titubeos, Guaidó deja claras las condiciones. Estoy dispuesto a conversar solo sobre elecciones presidenciales sin Maduro en el poder. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, aseguró que está dispuesto a realizar elecciones presidenciales en el país con la condición de que cese la usurpación por parte del régimen. Estoy dispuesto a conversar solo sobre las condiciones de elecciones presidenciales sin Maduro en el poder, dijo durante una entrevista para Clarín. Asimismo, afirmó que la oposición no entablará ningún diálogo con Nicolás Maduro debido a que este se retiró de todas las negociaciones que se intentaron realizar en ocasiones anteriores. Descartamos el diálogo con Maduro después que se retiró en julio y todo el diálogo de la mesa de negociaciones de Oslo y Barbados, donde perdió la oportunidad de su vida, acotó. Por último, insistió en que no ha descartado la salida del régimen por medio de la fuerza, pero que prefiere enfocarse en comicios presidenciales para restaurar la democracia en el país. Creo que lo más importante es enfocarnos en las elecciones presidenciales realmente libres para resolver el conflicto, concluyó. Venezuela se está convirtiendo en la mayor crisis de refugiados en la historia moderna. Según datos de la ONU, Venezuela se está convirtiendo rápidamente en la mayor crisis de refugiados del mundo. Para fines de 2020 se espera que 6,5 millones de venezolanos hayan sido desplazados por la fuerza fuera de su país de origen. Esto es más que solo 300.000 en 2017. Siria, la mayor crisis mundial de refugiados hasta la fecha, alcanzó su apogeo en 2018 con 6,7 millones de personas desplazadas, con los programas de reasentamiento en curso. Se espera que ese número se haya reducido a 5,6 para fines de 2019 y podría caer aún más en 2020. Si bien el número de refugiados sirios y los que se encuentran en una situación similar a la de los refugiados ha aumentado desde 2011, el número de refugiados venezolanos aumentó rápidamente, poniendo a prueba la preparación de las organizaciones humanitarias en la región. Brookings Institutions, que analizó los datos, señala que en comparación con la crisis siria, la situación de los refugiados en Venezuela está gravemente subfinanciada, poniendo en riesgo la vida de cientos de miles de personas debido a la falta de alimentos y asistencia médica. A diferencia de otras crisis de refugiados, la venezolana no es el resultado de una guerra o conflicto convencional, pero las condiciones que enfrentan los venezolanos a diario no son muy diferentes a las de una zona de guerra activa. Desde 2013, la economía venezolana se ha contraído en un 65%, la mayor contracción fuera de la guerra en 45 años. Los únicos comparadores cercanos son los países en conflicto activo como Liberia, que perdió el 90% de su PIB durante su sangrienta guerra civil, pero el colapso económico venezolano
que precedió a las sanciones internacionales, se destaca porque no fue provocado por las fuerzas externas o disturbios internos, fue fabricado por aquellos en el poder y por lo tanto era totalmente evitable. Esto ha resultado en una de las peores crisis humanitarias que este hemisferio haya visto. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima que la tasa de subnutrición. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima que la tasa de subnutrición se ha cuadruplicado desde 2012 y la ONU estima que la vida de 300.000 personas están en riesgo debido al acceso limitado a tratamiento médico y medicamentos que salvan vidas. De hecho, Venezuela se está convirtiendo rápidamente en un estado fallido, si aún no lo han sido. La escasez prolongada de agua y electricidad se ha convertido en la norma, y la violencia generalizada, a menudo llevada a cabo con la complicidad de las fuerzas de seguridad del gobierno, hacen del país uno de los más violentos del mundo. Por lo tanto, aquellos que huyen de Venezuela son refugiados y deberían tener derecho a las protecciones que vienen con ese estatus. Hasta ahora, la mayor parte de las responsabilidades de hospedaje y por lo tanto los desafíos de integración han recaído en los vecinos regionales. Sin embargo, a pesar de la escala masiva de desplazamiento y necesidad humanitaria, las naciones anfitrionas, las tres más grandes son Colombia, Ecuador y Perú, han recibido muy poco apoyo de la comunidad internacional en comparación con otros episodios históricos de desplazamiento. En respuesta a la crisis siria, por ejemplo, la comunidad internacional movilizó grandes entradas de capital gastando 7,4 mil millones acumulativos en esfuerzo de respuesta a refugiados en los primeros 4 años. La financiación para la crisis venezolana no ha seguido el ritmo. 4 años después de la crisis, la comunidad internacional ha gastado solo 580 mil millones sobre una base per cápita. Canadá demanda que cesen intentos de Maduro de socavar la Asamblea Nacional. El gobierno de Canadá expresó su preocupación por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro de allanar la inmunidad parlamentaria de 4 diputados de la Asamblea Nacional. Canadá expresa su profundamente preocupación por la decisión del Tribunal Supremo Ilegítimo de Venezuela de retirar la inmunidad parlamentaria a 4 miembros de la Asamblea Nacional elegidos democráticamente, subrayó el gobierno canadiense. De igual forma, Ottawa expresó su condena por la detención de otro diputado, manifestó la Embajada de Canadá en Venezuela por medio de su cuenta oficial en Twitter. Reseñó el Centro de Comunicación Nacional en una nota de prensa. Los intentos del régimen de Maduro de socavar la Asamblea Nacional, única institución legítimamente elegida que queda en Venezuela, debe cesar, añadieron. El Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura de Maduro allanó el pasado lunes 16 de diciembre la inmunidad parlamentaria de los diputados de la AN, Jorge Millán, Hernán Alemán, Carlos Lozano y Luis Stefanelli, en respuesta a la solicitud del Ministerio Público del régimen. Los diputados son señalados por la supuesta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y delito continuada. Los diputados se suman a la larga lista de políticos exiliados, presos y perseguidos por el régimen. La OEA puede garantizar elecciones libres en Bolivia, aseguró Almagro. La Organización de los Estados Americanos tiene las capacidades para garantizar la celebración de elecciones libres en Bolivia, dijo el jueves el secretario general del bloque regional, Luis Almagro, señalando sin embargo que será un esfuerzo de meses. Nuestro compromiso es que la próxima elección en Bolivia tenga todas las garantías y que la ciudadanía tenga certeza respecto a su voto, dijo en rueda de prensa en Washington. Almagro contó que en las últimas horas recibió una nota de Bolivia solicitando el acompañamiento de la OEA en el nuevo proceso electoral convocado por el gobierno interino del país andino, tras la crisis política que motivó la renuncia del presidente Evo Morales en noviembre. Este proceso de participación de la OEA tiene que ver con condiciones preelectorales, políticas, jurídicas y técnicas. En todas ellas, la OEA tiene capacidades que pueden construir un mecanismo absolutamente garantista para el próximo proceso electoral boliviano, afirmó Almagro. Será un trabajo de meses y tendrá que construir capacidades técnicas propias de Bolivia. Esperamos que funcione de la mejor manera. Un informe de auditoría de
de la OEA sobre las elecciones del 20 de octubre en Bolivia concluyó que hubo manipulaciones dolosas y señaló la imposibilidad de validar los resultados. También denunció la parcialidad de la autoridad electoral. Morales, en el poder desde 2006 y aspirante a gobernar hasta 2025, admitió luego de que la OEA revelara graves irregularidades en su reelección. Almagro reiteró el jueves que el exmandatario no tenía más alternativa que dejar el cargo. Cuando se descubre un fraude de esa magnitud, la única opción que le queda al responsable al beneficiarlo de ese fraude es irse, eso dijo. Su base de poder se desintegró, eso fue lo que Evo Morales no pudo contrarrestar, añadió. Su renuncia era lo único posible. El secretario general de la OEA comparó la salida de Morales, quien primero se asiló en México y desde la semana pasada está en Argentina, con estatus de refugiado, con la del expresidente peruano Alberto Fujimori, quien renunció en noviembre de 2000 en medio de un escándalo de corrupción.